vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que vimos en la última clase. Que habíamos estado hablando sobre la matriz estándar. ¿Cuál era la idea con esto de la matriz estándar? Que siempre una transformación lineal que aplique de Rn en Rm, vamos a poder expresarla mediante una multiplicación por la matriz. O sea, que las imágenes de los vectores del espacio vectorial de partida las vamos a poder obtener multiplicando esos vectores por una matriz. Entonces esta es una transformación matricial. Entonces hablamos de una matriz, que es la matriz A, que se llama matriz estándar, que tiene como columna los vectores de las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Entonces a esta matriz la llamamos matriz estándar y vimos, bueno, ejemplos de cómo podíamos hallarlas, simplemente teniendo en cuenta de sacar las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica, y cada una de esas imágenes conforman las columnas de esa matriz que llamamos matriz estándar. Ahora, esto lo vimos aplicado a transformaciones que aplican de Rn en Rm, ¿sí? Rn en Rm. Entonces, bueno, transformaciones de este tipo, evidentemente, podemos expresarlas mediante la multiplicación por una matriz. Ahora, la idea sería, ¿qué pasa si la aplicación no es de Rn en Rm? ¿Puedo, sí, simplificar la notación de la transformación lineal? ¿Puedo averiguar imágenes realizando cálculos con matrices? Porque la idea, ¿cuál es? Que el cálculo con matrices siempre es mucho más eficiente a nivel computacional, entonces nos conviene manejarlos con matrices. Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales cualesquiera, por ejemplo, en este caso planteamos B y W, ¿sí?, de dimensión finita, cualquier transformación que aplique de esa forma de B en W la vamos a poder considerar como una transformación matricial, y no necesariamente las aplicaciones solamente de Rn en Rn. ¿Cuál es la idea que subyace a esto? Que nosotros vamos a tener una transformación, ¿sí?, y para cada uno de los vectores del espacio vectorial B, la aplicación nos da la imagen de ese vector. Y paralelamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar una aplicación que vamos a llamar de raya, que va a vincular las correspondientes matrices de coordenadas. Vamos a definir para el espacio vectorial B una base B, para el espacio vectorial W una base B', ¿sí? Y para cada espacio vectorial vamos a tener las correspondientes matrices de coordenadas. Para el espacio vectorial B tenemos la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, o los vectores X, ¿sí? Van a corresponder a todos los vectores X de este espacio vectorial. Y en este otro caso, para W, tenemos la matriz de coordenadas de la imagen de los vectores X respecto de la base B'. Esta matriz de coordenadas tiene dimensión n por 1 y esta matriz de coordenadas tiene dimensión m por 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Una aplicación de raya que aplica ¿de dónde? De Rn en Rm. O sea, a través de esta vinculación que estamos haciendo, en vez de tener una aplicación de B en W, que tenemos una aplicación que es para T raya de Rn en Rm, de modo que las imágenes que vamos a encontrar van a ser lo siguiente. Al multiplicar la matriz A por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, vamos a obtener ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B'. Entonces, T raya siempre es transformación lineal y vincula, dijimos, las correspondientes matrices de coordenadas. Pueden darse dos situaciones: que conozcamos la matriz A, ¿sí?,
Entonces vamos a poder encontrar la imagen de cualquier vector del espacio vectorial B mediante un método indirecto, que es muy eficiente a nivel computacional, y que no conozcamos la matriz A, en cuyo caso vamos a ver cómo la podemos deducir. Bueno, vamos a arrancar entonces con la idea de que conocemos la matriz A y ahí vamos a aplicar el método indirecto. Tenemos vector X, ¿sí? Y queremos averiguar la imagen de X, pero no lo vamos a hacer así en forma directa, sino que vamos a seguir un método indirecto. Y ese método indirecto está relacionado ¿con qué? Con todo esto que hemos involucrado acá, ¿sí? De acá a acá no vamos a pasar. ¿Qué vamos a hacer? A partir del vector X, ¿qué vamos a determinar? La matriz de coordenadas de X respecto de la base B. Y multiplicando, ¿sí? A por esta matriz vamos a obtener ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B'. Y a partir de esto, ¿qué vamos a poder hacer? Reconstruir la imagen. Entonces el método indirecto consiste en ¿qué? En seguir este camino. No lo vamos a encontrar de esta forma, sino de esta otra. Entonces veamos ¿sí? El planteo para el método. Entonces, primero, a partir del vector X, determinamos la matriz de coordenadas de X respecto de la base B. Luego, punto 2, multiplicamos la matriz A por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B. Y así obtenemos la matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B'. Y a partir de acá, reconstruimos y dilucidamos cuál es la imagen de X. Profe, esto es Sí, en el caso de que, por ejemplo, si tuviéramos polinomios, ¿no? En vez de vectores. claro, en vez de tener vectores, supongamos una aplicación de R2 en R3, de R3 en R2 u otros R, ¿qué tenemos? R3 en polinomios de grado 2 o polinomios de grado 1 en R2, o tenemos matrices de 2 por 2 en polinomios de algún grado, ¿sí? Tenemos vinculados otros espacios vectoriales, que no son Rn, Rm, que podemos determinar la matriz estándar. Tenemos otros espacios vectoriales que para poder trabajar eficientemente lo vamos a hacer a través de esta idea, teniendo en cuenta las matrices de coordenadas de los espacios vectoriales correspondientes y la matriz A, que ya vamos a ver cómo va a estar conformada. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Nosotros demostramos que cualquier transformación de este espacio vectorial Rm que aplica hacia Rm, ¿sí? Podía expresarse la transformación lineal mediante la multiplicación por la matriz. Ahora, para otras combinaciones de espacios vectoriales, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esta situación. Entonces, si conocemos la matriz A, vamos a realizar o seguir este método indirecto. Vamos a ver un ejemplo para ver ¿sí? Cómo, o sea, se aplica de esta forma, pero para ver de manejarlo y realizar los cálculos. Entonces, tenemos una aplicación que va de R3 en P2, ¿sí? Entonces, tiene la base canónica para R3, base B para R3, base B' para los polinomios de grado 2. Queremos determinar la imagen del vector B. El vector B tiene componentes 3, 1, 7, por supuesto pertenece a R3. Y conocemos la matriz A. El método indirecto, ¿qué nos dice? Que primero tenemos que determinar la matriz de coordenadas de este vector respecto de ¿qué? De esta base, la base B, o sea, la base que tiene que ver con el espacio vectorial de partida. Entonces vamos a averiguar esa matriz de coordenadas. ¿Cómo hacemos para averiguar esa matriz de coordenadas? Vamos a expresar el vector B, 3, 1, 7, ¿sí? Como combinación lineal de los vectores de la base B. Y los multiplicamos a cada uno de esos vectores por los escalares correspondientes que nos van a dar ¿qué cosa? En definitiva, cuando resolvamos, vamos a obtener ahí para esos valores las coordenadas.
Bueno, como se trata de la base canónica, ya nos queda directamente haciendo las cuentas, nos queda que K1 por 1 más K2 por 0 más K3 por 0 va a ser igual a 3. O sea, K1 es igual a 3. Luego, K1 por 0 más K2 por 1 más K3 por 0 nos queda que K2 es igual a 1. Y por último, K1 por 0 más K2 por 0 más K3 por 1 nos queda que K3 es igual a 7. Entonces estas son las coordenadas. Entonces escribimos las coordenadas del vector X, que en este caso, ¿cuál es nuestro vector? Nuestro vector B respecto de la base B, respecto de la base de R3. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la matriz A por esa matriz de coordenadas que acabamos de averiguar. Entonces, realizamos ese producto y nos da las coordenadas. Acá, ¿qué es lo que obtenemos? La matriz de coordenadas de la imagen de ¿qué? Del vector X, que en este caso es el vector B. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz de coordenadas del vector B respecto de ¿qué? De la base B'. Entonces, a partir de eso, como esto que obtuve acá son coordenadas, lo pongo como los escalares que multiplican ¿a qué? A los vectores de la base B'. ¿Sí? Entonces, ¿qué escribo? La imagen del vector B respecto de la base B' con los escalares o coordenadas que acabo de averiguar. Entonces, ¿qué hacemos? 20 por 1, menos 20 por X, más 20 por X cuadrado, acá más 46 por 3X cuadrado, más 16 por 5, ¿sí? Sumamos los términos semejantes, o sea, los que tienen X cuadrado, los que tienen X, los que son numéricos, y obtenemos que la imagen del vector B es igual a 158X cuadrado menos 20X más 100. Bueno, entonces, método indirecto, primero averiguamos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B. Una vez que averiguamos eso, multiplicamos la matriz A por esa matriz de coordenadas y obtenemos la matriz de coordenadas de la imagen del vector B. Y luego de eso, en la imagen del vector B, la expresamos en función de la base B' con las coordenadas que averiguamos, y ahí averiguamos cuál es la imagen del vector. A es la matriz de la transformación lineal. Vamos a pasar al caso en el que no conocemos la matriz A. Sabemos que la matriz A tiene que satisfacer esta igualdad, que es lo que venimos trabajando, que es lo que planteamos recién, como parte del cálculo en el método indirecto. La matriz A multiplicada por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B tiene que ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen de X respecto de la base B', para todos los vectores X que pertenezcan al espacio vectorial B o de partida. Sabemos que A es de orden n por n, la matriz de coordenadas de X respecto de B es de orden n por 1, y que la matriz de coordenadas de la imagen de X respecto de B' es de orden n por 1. Entonces tenemos un espacio vectorial B de dimensión n con una base con vectores U1, U2 hasta Un. Tenemos un espacio vectorial W con dimensión M, con una base B' con vectores B1, B2 hasta Bm. Y la matriz A, ¿sí? Que es una matriz de orden M por N. Entonces, sabemos que para todos los vectores X que pertenecen al espacio vectorial B se va a cumplir esto. Entonces vamos a asignarle distintos valores a X y vamos a ir viendo cómo vamos a ir conformando las columnas de la matriz de las transformaciones lineales. Entonces decimos que si X, ¿sí? O sea, X genérico, pero ahora le damos los nombres de ¿qué? De las bases, ¿sí? De los vectores de la base. Dijimos que la base B, que corresponde al espacio vectorial de partida, tiene vectores U1, U2 hasta Un. Entonces a X le vamos asignando los vectores de esa base. Entonces decimos que si X es igual al vector 1, entonces la matriz A multiplicada por la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de B va a ser igual
a la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1 respecto de la base B'. O sea, esto sí se cumple para el vector 1. Siendo la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B, y esa matriz es 1, 0, 0, 0, ¿sí? Hasta el final, hasta N. Entonces, si multiplicamos la matriz A por esa matriz de coordenadas del vector U respecto de la base B, fíjense qué es lo que va a ocurrir cuando multipliquemos. Multiplicamos A11 por 1 más A12 por 0. Así sucesivamente hasta llegar a A1n por 0. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó de toda esa sumatoria? A11 por 1, primer elemento de la matriz de coordenadas. Luego, A21 por 1 más A22 por 0, así sucesivamente hasta llegar a A2n por 0. Entonces, ¿qué elemento nos quedó en toda esa sumatoria? A21 por 1. Siguiente elemento, A21. Seguimos así sucesivamente multiplicando ambas matrices hasta llegar a la última fila donde nos va a quedar AM1 por 1 más AM2 por 0, así sucesivamente hasta llegar a AMN por 0. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedó? AM1 por 1, último elemento de esta matriz de coordenadas, AM1. Entonces, fíjense que tenemos elementos A11, A21, así sucesivamente hasta AM1. ¿Y con qué concuerda esta matriz columna que tenemos acá? Con la primer columna de ¿qué? De esta matriz. Tiene elemento A11, A21, así sucesivamente hasta AM1. Entonces, esto que tenemos acá es la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1 respecto de la base B' y corresponde a la primer columna de la matriz A. Vamos a asignarle otro vector, ¿sí?, de la base B a X, y vamos a comprobar nuevamente, a plantear, ¿sí?, esta igualdad para ese vector U2. Entonces, decimos que si X es igual a U2, el producto entre A y la matriz de coordenadas de U2 respecto de B va a ser igual a ¿qué? A la matriz de coordenadas de la imagen del vector U2 respecto de B', que lo tenemos acá escrito. Donde conocemos, sabemos que la matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base B va a ser igual a ¿cuánto? A 0, 1 y el resto de los elementos 0 hasta llegar a n. Entonces, multiplicamos la matriz A por la matriz de coordenadas del vector 2 respecto de la base B, lo tenemos dispuesto acá, y cuando multiplicamos, ¿qué ocurre? Hacemos A11 por 0, más A12 por 1, así sucesivamente hasta llegar a A1n por 0. Entonces, ¿qué elemento nos quedó? A1. Seguimos. A21 por 0 más A22 por 1, así sucesivamente hasta llegar a A2n por 0. Entonces, ¿qué nos quedó? A22 por 1, siguiente elemento de esta matriz. Seguimos multiplicando, cuando llegamos a la última fila tenemos AM1 por 0 más AM2 por 1, así sucesivamente hasta llegar a AMN por 0. Y entonces el último elemento de esta matriz es AM2. Entonces, A12, A22, así sucesivamente hasta llegar al último elemento AM2, ¿con qué concuerda o a qué corresponde? A la segunda columna de la matriz A. Entonces, esta matriz que obtuvimos es la matriz de coordenadas de la imagen del vector U2 respecto de B' y corresponde a la segunda columna de la matriz A. De esa forma podríamos determinar, por supuesto, todas las columnas de la matriz A. ¿Sí? Y entonces esta matriz es la que vamos a llamar matriz de las transformaciones lineales correspondientes a las bases B y B'. ¿Y qué tiene en sus columnas? Las matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto de la base B'. Recuerden que los vectores U1, U2 hasta UN
eran los vectores de la base B. Vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos que hacer para calcular esta matriz de las transformaciones lineales. Tenemos una aplicación de R2 en polinomios de grado 1, donde las imágenes de los vectores de R2 las podemos obtener de esta forma. Tenemos una base B y tenemos una base B'. La base B corresponde al espacio vectorial R2 y la base B' corresponde al espacio vectorial de los polinomios de grado 1. Y nosotros queremos determinar la matriz de las transformaciones lineales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las imágenes de los vectores de la base B. Entonces, la imagen del vector 1, 3 va a ser igual. 1 más 3 nos da 4, y acá 2 por 3 por x nos queda 6x. Si este resultado lo queremos vincular, ¿sí?, con la base B', entonces vamos a expresar que 4 más 6x va a ser igual, y vamos a expresar una combinación lineal de esta imagen que hemos obtenido respecto de la base B', donde vamos a colocar los escalares correspondientes que van a corresponder a las coordenadas que queremos averiguar. Entonces, ¿qué hacemos? Término lineal con término lineal, ¿sí? Ambos miembros de la igualdad igualamos. 4 va a ser igual a 1 por 1, entonces A1 es igual a 4, y 6x va a ser igual a A2 por x, entonces A2 va a ser igual a 6. Entonces, la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1, 3 respecto de la base B', que es lo que hicimos acá, va a ser igual a 4, 6. Procedemos de la misma forma con el otro vector. Arrancamos haciendo ¿qué? Calculando la imagen del vector 6 menos 8, y entonces decimos 6 menos 8 es igual a menos 2. Y 2 por menos 8 por x nos queda menos 16x. Ahora, esta imagen la vamos a expresar como una combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces nos queda que menos 2 menos 16x va a ser igual a, y agregamos a 3 y a 4, que van a corresponder a las coordenadas que averiguamos, ¿sí?, expresando la combinación lineal respecto de los vectores de la base B', 1 y x. Igualamos los términos numéricos. Menos 2 es igual a 3 por 1, entonces a 3 es igual a menos 2, y menos 16x es igual a 4 por x, entonces a 4 es igual a menos 16. Armamos la matriz de coordenadas de la imagen del vector 6 menos 8 respecto a la base B', ¿sí? Colocamos menos 2, menos 16. Entonces, ya tenemos estas dos matrices de coordenadas. Armamos ¿qué cosa? La matriz de las transformaciones lineales. Entonces, la matriz A tiene por columnas, ¿sí?, 4, 6, menos 2, menos 16. Entonces, una vez que conocemos la matriz A, ¿qué podemos hacer? Calcular la imagen de cualquier vector de R2, ¿sí?, que cumpla con este formato. Pero para ello, ¿sí?, si conocemos la matriz A, la idea es cuál es, que hacemos un link al caso anterior. Aplicaríamos ¿qué cosa? El método indirecto, ¿sí? Entonces, aplicando el método indirecto, ahora que conocemos la matriz A, podríamos calcular la imagen de cualquier vector de R2. Veamos un video que es para reforzar esta idea, ¿sí?, para que se vayan aclarando los procedimientos, las metodologías y las ideas, ¿sí?, con otros espacios vectoriales, pero la idea es la misma del cálculo que acabamos de plantear.
Bueno, tenemos que pasar entonces a ver el tema que sigue, que es de semejanza y similaridad. Para eso tenemos que tener varias cosas en cuenta, pero vamos a arrancar con el tema de semejanza y similaridad y vamos a ir recordando algunas cuestiones, porque ahora vamos a combinar varias matrices que hemos visto. ¿Sí? La matriz de transición, que era la matriz P, la matriz estándar y la matriz de las transformaciones lineales. Siempre vamos a decir que la matriz de un operador lineal va a depender de la base seleccionada, ¿sí? Y uno de los problemas que trata la álgebra lineal es elegir una base que haga que esa matriz de la transformación lineal sea tan sencilla como se pueda. Por eso decimos que esa matriz depende de la base seleccionada. Y la verdad que no necesariamente ocurre que usando la base estándar, que es una base simple, vayamos a tener una matriz que sea simple. Entonces vamos a decir que si tenemos una transformación que aplica del espacio vectorial B en el espacio vectorial B, recuerden que una aplicación que aplica en un espacio vectorial en sí mismo lo llamamos operador lineal. Por eso decimos esto, que si tenemos una transformación que aplica en un espacio vectorial B en sí mismo, es un operador lineal, tiene dimensión finita, el espacio vectorial en el que estamos trabajando, y A va a ser la matriz de la transformación lineal respecto a la base B, y A' va a ser la matriz de la transformación lineal respecto a la base B'. Entonces, vamos a decir que la matriz A' es semejante a la matriz A si existe una matriz invertible P donde se cumpla esta igualdad. Decimos que A' va a ser igual al producto de la inversa de P por A por P, donde P es la matriz de transición que permite la transición de la base B' a la base B. Entonces, si partimos de esta igualdad y premultiplicamos por la matriz P, nosotros ¿qué queremos hacer? Despejar A. Entonces, premultiplicamos por P, así vamos a tener que P por P a la menos 1 nos da la identidad en el producto es neutra para A por P, o sea que en el miembro derecho nos va a quedar A por P, y en el miembro izquierdo nos queda P por A'. Entonces, P por A' es igual a A por P. Y además, multiplicamos por la inversa de P, así podemos terminar de despejar A, ¿sí? Vamos acá, multiplicamos. Entonces, P por P a la menos 1 nos da la identidad es neutra para la multiplicación por A, entonces nos va a quedar que A va a ser igual al producto de P por A' por la inversa de P. Entonces, si de esta situación podemos llegar a esta, decimos que ambas matrices A y A' son semejantes, ¿sí? Siempre que dos matrices sean semejantes, ¿sí? Lo van a hacer respecto de bases diferentes. Van a representar a un mismo operador lineal, pero la semejanza, ¿sí? La analizamos respecto de ¿qué? De bases diferentes. Entonces, antes de ver el ejemplo, recordemos algo de lo que hablamos sobre la matriz de transición. Habíamos planteado, ¿sí?, el problema del cambio de base y dijimos que tenemos una base inicial y una base nueva y queremos, ¿sí?, expresar un vector B que pertenece a un espacio vectorial respecto de una base diferente. Queremos hacer un cambio de base. Entonces dijimos que realizando, ¿sí?, este cálculo podíamos encontrar la matriz de coordenadas respectivas para realizar ese cambio de base. Entonces la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B', que en ese momento la llamábamos base nueva, va a ser igual al producto entre la matriz de transición y la matriz de coordenadas del vector B de la base inicial.
Bueno, la habíamos denominado B. Y ahora en adelante, en este tema hablamos de base inicial y base nueva, introduciendo las ideas y los conceptos, pero para el resto de los temas ya vamos a hablar de base B, B', las tratamos por el nombre. Según sea el caso, haremos las transiciones que correspondan. Entonces, a partir de esto podíamos transitar, la matriz P nos permitía pasar de la base inicial a la base nueva, o sea, de B a B'. Ahora, ¿por qué estaban conformadas las columnas de P? ¿Sí? Las columnas de P estaban conformadas o estaban constituidas por las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la nueva base. Entonces, tenemos acá matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la nueva base. Cuando hablamos de la matriz estándar, ¿qué tiene por columnas la matriz estándar? Las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Y cuando hablamos de la matriz de las transformaciones lineales, ¿qué dijimos? ¿Qué columnas? ¿Cómo está conformada esa matriz de las transformaciones lineales? ¿Qué tiene como columnas? Las matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto de la base B'. Entonces, ahora, en lo que estamos hablando de semejanza y similaridad, ¿sí? Acabamos de plantear que para un operador lineal tenemos dos matrices distintas respecto de bases diferentes y que vamos a decir que las dos matrices son semejantes si se cumple esta igualdad, donde están involucradas varias matrices. Una es P, la matriz de transición. Nosotros vamos a trabajar con esto para averiguar esta matriz semejante, ¿no? Entonces tenemos la matriz de transición, tenemos su inversa, tenemos la matriz A y tenemos la matriz AP. Veamos un ejemplo. Tenemos una aplicación de R2 en R2, de modo que las imágenes de los vectores del espacio vectorial de partida se calculan de esta forma, ¿sí? Entonces, base para el espacio de partida 1, 0, 0, 1 y base B', 1, 1, 1, 2, los vectores que los conforman. Sabemos que la matriz A' la podemos encontrar realizando este producto de matrices, que P es la matriz de transición de B'B, que A es la matriz de la transformación lineal o la matriz estándar, según sea el caso. Y obviamente P a la menos 1 es la inversa de la matriz de transición P. Entonces, para encontrar esta matriz, que es semejante a la matriz A, lo que tenemos que hacer es encontrar ¿qué cosa? La matriz P, la matriz A y la matriz, la inversa de P. Entonces, vamos a empezar determinando la matriz de la transformación lineal respecto de la base B. Que justo en este caso, como la base B es la matriz estándar, lo que vamos a obtener es una matriz particular que es la matriz estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular las imágenes de los vectores de la base B, ¿sí? Con la constitución que tenemos acá de la imagen. Entonces, para 1, 0, 1 más 0, nos queda 1, el primer elemento de la matriz, y acá vamos a tener menos 2 por 1 más 4 por 0. Nos quedará menos 2. Entonces ya tenemos la imagen del vector 1, 0. La imagen del otro vector de la base B, 0, 1, 0 más 1 nos queda 1, y menos 2 por 0 más 4 por 1 nos da el resultado 4. Entonces esta es la imagen del otro vector de la base B. Con esas dos imágenes podemos armar la matriz A, que es la matriz, en este caso, la matriz de las transformaciones lineales, que corresponde a la matriz estándar.
ponemos columna 1 menos 2, columna 1, 4. Tenemos lista esta matriz. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? La matriz P. Entonces, acá le vamos a poner nombres genéricos a los vectores de la base estándar, vectores E, a los vectores de la base B', vectores U, para plantear las combinaciones lineales. Sabemos que la matriz de transición P nos tiene que llevar de la base B' a la base B, o sea que la combinación lineal la tenemos que plantear de cada uno de estos vectores respecto de ¿qué? De estos vectores, ¿sí? Porque vamos de B' a B. Entonces, para el vector U1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear la combinación lineal respecto de los vectores de la base B. Y lo multiplicamos a cada uno de esos vectores por los escalares que corresponden a las coordenadas que queremos averiguar. Entonces, el vector 1, 1 va a ser igual a A1 por el vector 1, 0 más A2 por el vector 0, 1. A1 por 1 más A2 por 0 nos queda A1 y A1 será igual a 1. Y A1 por 0 más A2 por 1 nos queda 2 y eso va a ser igual a 1. Entonces, con esas dos coordenadas armamos la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B. Entonces, acá tenemos la matriz de coordenadas con coordenadas 1, 1. Con el vector U2 de la base B' hacemos lo mismo, lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B con los escalares correspondientes, que son las coordenadas, y entonces el vector 1, 2 lo escribimos como combinación lineal, escribiendo A3 por 1, 0, más A4 por 0, 1. Vieron que esto se mantiene, lo único que cambiamos es el nombre de las coordenadas. A partir de ahí, igualamos, y entonces nos va a quedar que 1 va a ser igual a 3 por 1 más A4 por 0, entonces A3 es igual a 1, y que 2 es igual a A3 por 0 más A4 por 1, entonces A4 será igual a 2. Tenemos las dos coordenadas, armamos la matriz de coordenadas del vector 2 respecto de B, que tiene coordenadas 1, 2. Y a partir de acá, ¿qué podemos armar? La matriz P, la matriz de transición. Entonces, esta columna corresponde a la primera columna, esta otra matriz de coordenadas corresponde a la segunda columna. Entonces, ya tenemos la matriz de las transformaciones lineales, tenemos la matriz de transición, que nos falta determinar la inversa de la matriz de transición. Bueno, acá tenemos la inversa, y a partir de ello vamos a poder plantear el cálculo de una matriz semejante. Entonces, vamos a multiplicar la inversa de P por la matriz de las transformaciones lineales por la matriz P, y obtenemos como resultado esta matriz, que es la matriz de la transformación lineal respecto de la base B', ¿sí? A', ¿sí? Estaba relacionada aquí a la base B', hicimos todo esto ¿para qué? Para obtener A'. Y esta matriz podemos observar que es con ¿qué cosa? ¿Qué tiene de característico? Es una matriz diagonal. Entonces, es una matriz, ¿sí? Más sencilla que esta matriz, que es la matriz estándar, o matriz de las transformaciones lineales, pero que está calculada en base a ¿qué? A la base estándar o canónica. Hemos calculado esta matriz en base a una base simple, pero esta matriz no es tan sencilla como la matriz A', que es semejante a esta, que está calculada respecto de otra base que no es tan simple, ¿sí? Porque está calculada respecto de qué base, B', que tiene estos dos vectores. Profe, si le aplicamos la transformación a un vector cualquiera, ¿no? Eh, con, con cualquiera de las dos matrices, hay que tener en cuenta eso de que están en distintas bases, ¿no? Están en distintas bases, ¿sí? Pero ¿qué sería lo importante? ¿Por qué nos interesa? Porque acá decimos que tenemos una matriz semejante y
la otra idea importante es que las dos matrices que son semejantes representan al mismo operador lineal, pero respecto de bases diferentes, ¿sí? Entonces, con cualquiera de las dos matrices nos vamos a poder manejar para encontrar imágenes, y lo importante, o sea, la idea del problema que se suscita, ¿cuál es? Que lo pone como problema fundamental del álgebra lineal, ¿sí? Encontrar una matriz, ¿sí?, donde la base haga que esa matriz sea tan sencilla como se pueda. ¿Por qué? Porque a nivel computacional es mucho más económico, ¿sí? Cuanto la matriz es una matriz diagonal, tiene un montón de ceros, y entonces el cálculo es fácil. En cambio, una matriz que no sea diagonal consume muchos recursos para el cálculo. Ya vamos a ver, cuando veamos la unidad de autovalores y autovectores, algunos ejemplos y algunas cuestiones relacionadas con las matrices diagonales, y la ventaja de las matrices diagonales es que es muy fácil encontrar la enésima potencia en una matriz diagonal. Y no es nada fácil encontrarla en una matriz que no lo sea. ¿Hay alguna manera de saber cuándo vamos a obtener una matriz diagonal? ¿O es medio como a prueba y error? No, acá, cuando vos haces esto, después hay un tema que se llama diagonalización, ya vamos a profundizar esto, pero cuando vos realizás este tipo de cálculo, ¿sí?, cuando decís busco la matriz semejante, en realidad usas esto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Multiplicás la inversa de la transición por la matriz de la transformación lineal, por la matriz de transición, vas a obtener una matriz diagonal. Esto después vamos a ver que se equipara, después esta matriz A' la llamamos D, matriz diagonal, ¿sí? Y vamos a, bueno, a respaldar por qué es eso. ¿Vieron? En este tema combinamos un montón de cosas. Lo importante es necesario encontrar matrices simples, lo más simples posibles. La matriz simple, la matriz ideal, ¿cuál es? Una matriz diagonal, para expresar cuestiones que tienen que ver con las transformaciones lineales y poder trabajar con esas matrices. ¿Cómo las vamos a poder encontrar? Haciendo esta multiplicación que acabamos de ver. Y entonces vamos a decir que esa matriz que hallamos es semejante a la otra matriz que teníamos. En general, ¿sí?, si tenemos una matriz, acá, como esta, una matriz de las transformaciones lineales, o matriz estándar, que no es tan simple como quisiéramos, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos la matriz de transición, la inversa, hacemos esta cuenta, y encontramos una matriz que corresponde al mismo operador lineal, pero que es más simple. Esa es toda la idea. Y bueno, y combinamos para el cálculo, sí, todo lo que aprendimos sobre encontrar la matriz de las transformaciones lineales, que en este caso, bueno, fue una matriz estándar, pero si no hubiéramos tenido que hacer otro tipo de cuentas, si no hubiera sido la base estándar o canónica, la del conjunto de partida, bueno, hubiéramos encontrado la matriz de las transformaciones lineales mediante la metodología que antes explicamos, y si no, bueno, en este caso encontramos la matriz estándar. Acá habíamos buscado la matriz de las transformaciones lineales, ¿sí? Acá hay que trabajar un poquito más, pero bueno, buscamos las imágenes de los vectores, ¿sí? Y luego expresamos la combinación lineal de cada una de estas imágenes respecto de la base B', y ahí encontramos, ¿sí?, las matrices de coordenadas correspondientes para armar la matriz de las transformaciones lineales. Terminamos la unidad 9. La próxima clase arrancamos con la unidad 10, que comienza con autovalores y autovectores.